una época de la pandemia, contacté con esta persona y llegó un momento en el que quiso quedar conmigo. Pensaba que era una amiga y me pidió 6.000 euros, para no decirle a mi mujer que había estado hablando con ella. Usted entrega esos 6.000 euros, hace un ingreso en un banco, ¿y qué sucede después? Porque creo que la historia se repite, que es cuando comienza su pesadilla. Sí, en ese momento pues yo lo hice por miedo y un poco por vergüenza, porque no esperas que una persona con la que estás hablando, un amigo, te pida dinero. Y luego pues volví a pedirme más dinero y ya a mí, después de haberle dado 6.000 euros, me pareció un poco extraño. Y ya en ese momento le dije que no y me empezó a amenazar y hasta que decidí contárselo a un amigo. En ese momento yo no se lo había contado a nadie. ¿Las amenazas cómo son? ¿Usted llega a pasar miedo? Sí, en ese momento es que yo tampoco sentía que había hecho nada, más que hablar con una persona. Y sentía, pues en ese momento sentía angustia y por la repercusión que tendría, porque ahora veo que en realidad no he hecho nada, pero en ese momento no sabía qué hacer y ya un amigo me dijo que tenía que denunciarlo y eso es lo que hice, porque veía que si me había pedido 6.000 euros y luego me pedía más, esto no iba a acabar en ningún momento. Roberto, hola, buenas tardes. No sé si Sonsoles... Sí. Buenas tardes, Roberto. Roberto no le escucha, no tiene retorno, Sonsoles. Si quieres yo le traslado la pregunta a Roberto. ¿Qué le angustiaba más a Roberto, el miedo o la vergüenza? ¿Qué le angustiaba más, el miedo o la vergüenza de cómo se produce esta explosión? En primer momento la vergüenza, pero luego es que pensándolo y hablando con mi amigo, es que no tenía que tener vergüenza porque no había cometido yo ningún delito ni había hecho ningún mal a nadie. Y luego ya fue más el miedo de que me siguieran extorsionando y pidiendo más dinero. Y es que ya no sabía qué hacer. Sonsoles, quien sí te escucha es su abogada Beatriz. Beatriz, ¿este tipo de delitos están en auge? Sí, lo cierto es que son muy comunes, nos encontramos con un avance de los medios tecnológicos y realmente estas personas se aprovechan de la impunidad que dan las redes sociales o Internet para esconderse detrás de una pantalla y poder cometer estos delitos. Ahora es más fácil poder rastrear quién se encuentra detrás y, por ejemplo, en este caso, las diligencias que nosotros hemos solicitado son: en primer lugar, saber quién es el titular de ese número de cuenta y, en segundo lugar, saber quién es el titular de ese número de teléfono. Y con esto ya vamos a poder determinar si realmente esta persona es quien dice ser o no, porque no sabemos ni siquiera su verdadera identidad. La persona que realiza la extorsión, ¿a qué se enfrenta? La persona que ha realizado la extorsión se está enfrentando a un delito de extorsión y la pena en estos casos abarca desde el año hasta los 5 años. Bueno, pues... gracias por atendernos, Beatriz, y también hay que dar las gracias a Roberto porque ha accedido a hacer esta entrevista porque no quiere que esto vuelva a ocurrirle a nadie, que nadie pase por lo que él ha pasado tras esta extorsión. Sonsoles. No, totalmente. Gracias, Pablo. Gracias, Roberto, y gracias a la letrada que nos atiende. Es que esto yo creo que todos los hombres del mundo lo tienen que saber. Hombre, estas cosas pasan. Que no digo yo que no use las líneas eróticas, que no esté haciendo un juicio de... Que también habrá líneas eróticas a las que llamáis vosotras, ¿no? A ver... Uy, sí. Yo lo de llamar... está todo lleno. Venga, perdón. ¿A qué no, señoras? Vale. No, pero sí que Nosotros quisiera... consumimos otro tipo de producto. Quisiera decir una cosa, lo que ha dicho la, lo que ha dicho la letrada... Es que está la señora como para marcar el número de teléfono, ¿no? O sea, a ver, Sonsoles, yo creo que aquí el que tiene el tic es el colega. El colega de Roberto es el verdadero telefoneador a líneas eróticas. Y le ha dicho, denuncia tú, porque luego voy yo. Ay, Dios mío. Pues No, sí, le sí, un apunte. sí que quería- Va a ser fácil dar con estos porque... No va a ser fácil, pero no es imposible. Y Beatriz, la abogada, ha dicho una cosa que para mí es muy importante. Venga. Existe un hilo, existe una grieta por la que investigar a estos extorsionadores.